La mesera fue despedida por robo en un crucero de lujo, y el millonario vio su collar, el mismo que le dio a su hija antes de desaparecer hace 20 años. El salón principal del lujoso crucero era un espectáculo deslumbrante. Lámparas de cristal colgaban del techo, proyectando reflejos dorados que danzaban sobre las paredes de mármol. Las mesas estaban adornadas con flores exóticas, mientras los invitados, vestidos en trajes elegantes, disfrutaban de un menú exclusivo acompañado de vinos añejos. La música de una pequeña orquesta flotaba en el aire, completando la atmósfera mágica de la velada. Para Marcela, esa noche era como cualquier otra. Con su uniforme blanco impecable y su cabello recogido de manera sencilla, se movía entre las mesas sirviendo copas de champán y platos de entrada con la habilidad de alguien acostumbrado al ritmo frenético de su trabajo. Ser mesera en un crucero de lujo no era fácil, pero Marcela estaba acostumbrada a lidiar con el cansancio y las largas jornadas. Todo valía la pena si podía ahorrar lo suficiente para su sueño, abrir un pequeño café en su pueblo natal. Sin embargo, la tranquilidad de su rutina se rompió cuando una voz chillona y acusadora resonó en el salón. «Esa mesera me robó mi collar», gritó una mujer de cabello rubio y joyas excesivas, llamando de inmediato la atención de todos los presentes. El salón entero quedó en silencio. Las conversaciones cesaron y las miradas curiosas se centraron en Marcela, que se quedó paralizada con una bandeja en la mano. El rostro de la mujer, enrojecido por la furia, no dejaba dudas de que estaba decidida a que todos la escucharan. Marcela dio un paso atrás, incapaz de procesar lo que estaba pasando. «Señora, yo no sé de qué me está hablando», balbuceó, sintiendo que su voz se quebraba. La rubia dio un paso al frente, alzando la voz aún más. «No te hagas la inocente. Tenía mi collar hace un momento y ahora no está. Tú fuiste la última que estuvo cerca de mi mesa». El jefe de seguridad apareció casi de inmediato, acompañado de 2 guardias. Su expresión seria añadía más peso a la acusación. «Señorita, necesitamos que nos acompañe», dijo uno de los guardias, extendiendo una mano hacia ella. «Pero yo no hice nada. Esto es un error», exclamó Marcela, mirando desesperada a su alrededor en busca de alguien que pudiera intervenir. Los guardias la rodearon y comenzaron a escoltarla hacia la salida del salón. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras los murmullos entre los invitados se hacían cada vez más evidentes. «Seguro lo tiene escondido», comentó alguien en voz baja. «Qué vergüenza, contratar a gente así», agregó otro. El orgullo de Marcela se desmoronó mientras sentía cómo las miradas llenas de juicio se clavaban en ella. Apretó los puños, conteniendo el impulso de gritar que era inocente. Cerca de una de las mesas principales, Ricardo Montenegro observaba la escena con el ceño fruncido. Era un hombre imponente, de cabello entrecano y traje perfectamente ajustado. Como dueño de una de las cadenas hoteleras más prestigiosas de Latinoamérica, estaba acostumbrado a eventos exclusivos y conocía bien las dinámicas de las élites. Sin embargo, algo en esta situación le incomodaba. Sus ojos se fijaron en la joven que era escoltada fuera del salón. Había algo en su expresión de desesperación que le resultaba genuino. Entonces lo vio, el pequeño colgante que pendía del cuello de Marcela, una delicada estrella de diamantes que destellaba con el movimiento. Ricardo sintió que el tiempo se detenía. Ese colgante no era un accesorio cualquiera. Lo había mandado a hacer especialmente para su hija Camila, quien había desaparecido misteriosamente hacía 20 años. Ricardo se levantó de su asiento, incapaz de ignorar la posibilidad que comenzaba a formarse en su mente. «Disculpen, debo atender algo urgente», dijo a sus acompañantes antes de salir del salón. En el pasillo, Marcela estaba siendo registrada. Los guardias revisaban su bolso y palpaban los bolsillos de su uniforme, pero no encontraban nada. «No hay rastro del collar, señor», informó uno de los guardias al jefe de seguridad. «De todas formas, será desembarcada en la próxima parada. No podemos tolerar sospechas de este tipo», respondió el jefe con frialdad. Marcela sintió que sus piernas temblaban. «Por favor, créanme, yo no he robado nada», insistió, pero su voz apenas era un susurro, antes de que los guardias pudieran continuar. Ricardo apareció en el pasillo. Su presencia imponente detuvo la conversación al instante. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su tono firme y autoritario. «Señor Montenegro, esta empleada fue acusada de robo y estamos siguiendo el protocolo para desembarcarla», explicó el jefe de seguridad.
¿Encontraron pruebas?, inquirió Ricardo, cruzándose de brazos. No, señor. Pero entonces nadie será desembarcado hasta que se aclare todo. Ricardo se giró hacia Marcela, que lo miraba con una mezcla de miedo y confusión. Tú, dime, ¿de dónde sacaste ese colgante? Marcela parpadeó, sorprendida por la pregunta. Era de mi mamá. Me lo dio antes de morir. Es lo único que tengo de ella, respondió, su voz llena de honestidad. Ricardo sintió un nudo en el estómago. Su mente estaba inundada de preguntas. ¿Podría ser esta joven la clave para resolver el misterio que había marcado su vida? Antes de decir algo más, los guardias intervinieron nuevamente. Señor Montenegro, necesitamos proceder con el desembarque. Dije que nadie irá a ningún lado. Yo me encargaré de esto personalmente, ordenó Ricardo, dejando claro que no aceptaría objeciones. Marcela, aún confundida, lo miró fijamente, porque este hombre, a quien no conocía, parecía tan interesado en su colgante, aunque no lo sabía. Esa noche cambiaría su vida para siempre. El eco de los pasos resonaba en el pasillo, mientras Ricardo caminaba detrás de Marcela y los guardias de seguridad. Su mente estaba inundada de pensamientos caóticos, recuerdos enterrados y una creciente sensación de intriga que no podía ignorar. Era posible que esta joven fuera más que una simple mesera en el crucero, el colgante en su cuello, la estrella que él mismo había mandado fabricar para Camila. Era una prueba tangible de que había algo más detrás de esta situación. Cuando llegaron a una pequeña oficina, los guardias indicaron a Marcela que se sentara. La joven obedeció, con las manos temblorosas. Todavía tratando de asimilar lo que había sucedido en el salón, Ricardo cerró la puerta detrás de él, dejando claro que estaba ahí para obtener respuestas. ¿Me puedes explicar con detalle de dónde sacaste ese colgante?, preguntó Ricardo con un tono firme pero contenido. Marcela lo miró desconfiada. Aún no entendía por qué este hombre estaba tan interesado en una joya que ella siempre había considerado un simple recuerdo familiar. Ya le dije, era de mi mamá. Me lo dio poco antes de fallecer, respondió, su voz temblando. ¿Tu mamá lo compró? ¿Se lo regalaron? ¿Dijo algo sobre su origen?, insistió Ricardo, inclinándose hacia ella. Marcela negó con la cabeza lentamente. No sé, nunca hablamos de eso. Ella solo me dijo que era importante, que lo cuidara. Su mirada se desvió al colgante en su pecho. Siempre pensé que era algo especial, porque ella nunca se lo quitaba. Lo usaba todos los días. Ricardo sintió un peso en el pecho. La historia de Marcela coincidía con demasiados detalles como para ser una simple coincidencia. Pero, ¿cómo había llegado ese colgante a las manos de esta mujer? ¿Qué le había sucedido realmente a Camila? Ricardo sabía que no podía permitirse saltar a conclusiones, pero su intuición le decía que estaba más cerca de la verdad de lo que había estado en 20 años. ¿Dónde vivías con tu mamá?, preguntó, cambiando de enfoque. En una pequeña villa cerca de la costa, respondió Marcela, aún insegura de por qué estaba siendo interrogada de esta manera. No sé mucho más. Ella nunca hablaba de su pasado. ¿Y tu padre?, inquirió Ricardo, con los ojos clavados en ella. Marcela bajó la mirada. Nunca lo conocí. El silencio que siguió fue pesado. Ricardo estaba procesando cada palabra, cada pequeño detalle que ella compartía, mientras Marcela comenzaba a sentirse cada vez más incómoda bajo su escrutinio. ¿Por qué me está preguntando todo esto?, preguntó finalmente Marcela, cruzándose de brazos en un gesto defensivo. No entiendo qué tiene que ver usted con mi vida, Ricardo. Suspiró profundamente, consciente de que no podía revelar todas sus sospechas todavía, porque ese colgante... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Es idéntico a uno que yo diseñé hace muchos años. Era para mi hija. Marcela lo miró con sorpresa. Por un momento, pensó que no había escuchado bien. ¿Su hija?, preguntó, intentando encontrar sentido a lo que él acababa de decir. Ricardo asintió lentamente. Sí, mi hija Camila desapareció hace 20 años. Este colgante era suyo. Mandé hacerlo especialmente para ella. Verlo ahora, en tu cuello, no puede ser una coincidencia. Las palabras de Ricardo resonaron en la pequeña habitación. Marcela parpadeó, procesando lo que acababa de escuchar. No puede ser. Esto era de mi mamá. Ella lo tenía desde siempre, insistió, aferrándose a la única verdad que conocía. ¿Estás segura de eso?,
preguntó Ricardo, sin dejar de mirarla. Claro que estoy segura, respondió Marcela, levantándose de la silla. Su tono era una mezcla de frustración y confusión. Esto no tiene sentido. Mi mamá me crió sola. Nunca dijo nada sobre una niña perdida, o sobre usted. Ricardo vio la angustia en los ojos de Marcela y supo que no podía presionarla demasiado. Si esta joven era realmente su hija, necesitaba tiempo para digerir lo que estaba sucediendo. Escucha, no estoy diciendo que todo esto sea claro o fácil de entender, dijo, con un tono más suave, pero necesito saber más sobre ti, sobre tu pasado, si hay una posibilidad de que tú seas... Hizo una pausa, incapaz de terminar la frase. Necesito averiguarlo. Antes de que Marcela pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió abruptamente. Era el jefe de seguridad. Señor Montenegro, necesitamos proceder con el desembarque. La acusación sigue en pie y no podemos ignorar los protocolos. Ricardo giró hacia él con una expresión de autoridad. Ya dije que nadie será desembarcado hasta que se aclare todo. Estoy a cargo de esta situación. El jefe de seguridad vaciló, claramente incómodo con la orden, pero asintió. Entendido, señor. Cuando se cerró la puerta nuevamente, Ricardo miró a Marcela con seriedad. Esto no acaba aquí. Voy a investigar cada detalle de tu historia. Y si hay algo que podamos hacer para llegar al fondo de esto, lo haré, Marcela. Aún abrumada, asintió en silencio, aunque no confiaba plenamente en él. Una pequeña parte de ella sentía curiosidad por las conexiones que él mencionaba. ¿Podría este hombre estar diciendo la verdad? ¿O era solo una coincidencia trágica? En ese momento, Marcela no sabía que esta conversación marcaría el inicio de una verdad que cambiaría su vida para siempre. La noche había caído sobre el crucero, y las luces del lujoso barco se reflejaban en las tranquilas aguas del Caribe, creando un paisaje de ensueño, pero dentro de la suite privada de Ricardo Montenegro, el ambiente estaba cargado de tensión y recuerdos dolorosos. Ricardo se sentó frente a una mesa de madera oscura, donde tenía frente a él una fotografía desgastada. Era la última imagen que había tomado con su hija Camila, de apenas 5 años. Sostenía el mismo colgante en forma de estrella que había visto horas antes en el cuello de Marcela. Tomó un sorbo de whisky, intentando calmar la tormenta de emociones que lo invadía. Desde el día en que Camila había desaparecido, su vida nunca volvió a ser la misma. Recordaba con claridad el día en que todo cambió. Estaban de vacaciones en una playa privada, disfrutando de un día soleado, cuando de repente Camila desapareció de su vista. Durante horas buscaron desesperadamente, pero no hubo rastro alguno de ella. Las autoridades sugirieron un posible secuestro, pero nunca obtuvieron pruebas concluyentes. Ricardo había usado toda su influencia y recursos para encontrarla, contratando detectives privados, ofreciendo recompensas y siguiendo cada pista, sin importar cuán débil fuera. Pero con los años, las esperanzas se desvanecieron, dejando un vacío en su corazón que nunca pudo llenar. Ahora, 20 años después, ese colgante había reabierto una herida que él creía cerrada, pero también encendía una chispa de esperanza. Si Marcela tenía ese colgante, debía haber una conexión. No podía dejar pasar esta oportunidad. Golpes suaves en la puerta lo sacaron de sus pensamientos. Era su asistente personal, Martín, un hombre leal que había trabajado para él durante más de 15 años. «Señor Montenegro, ¿quiere que prepare algo para usted?», preguntó Martín, notando el aire sombrío en el rostro de su jefe. «No, gracias, Martín. Solo necesito un momento a solas», respondió Ricardo, mirando de nuevo la fotografía. Martín dudó por un instante, pero luego agregó: «He comenzado a investigar más sobre la señorita Marcela, como me pidió. Según lo que encontré, ella creció en una pequeña villa cerca de la costa del Pacífico. Su madre adoptiva falleció hace unos años, y parece que nunca tuvo más familia». Ricardo levantó la vista, intrigado. «Mencionaste algo sobre una madre adoptiva. ¿Estás seguro?» «Sí, señor. Al parecer, Marcela no tiene registros de nacimiento oficiales. Fue registrada como hija adoptiva en un pequeño pueblo. Puedo profundizar más si lo desea». «Hazlo», ordenó Ricardo, con un brillo de determinación en los ojos. «Quiero saber todo sobre ella, absolutamente todo». Mientras tanto, en otra parte del crucero, Marcela estaba sentada en una pequeña sala del área del personal, mirando el colgante que colgaba de su cuello.
Había pasado de ser un recuerdo entrañable de su madre a un objeto que estaba rodeado de preguntas. Las palabras de Ricardo resonaban en su mente. ¿Cómo podía este hombre estar tan seguro de que ese colgante pertenecía a su hija desaparecida? Esto no tiene sentido, pensó. Mi mamá nunca habría tenido algo así si no fuera suyo. ¿O acaso había algo que ella nunca me dijo? Marcela recordó los días en que vivía en la villa con su madre, una mujer sencilla que siempre había sido amorosa, pero también reservada sobre su pasado. A menudo evitaba preguntas sobre su infancia o su vida antes de mudarse a la villa. Marcela había asumido que esas historias eran demasiado dolorosas para ser contadas y nunca insistió. Ahora, lamentaba no haber preguntado más. Mientras los pensamientos se arremolinaban en su cabeza, una de sus compañeras de trabajo, Sofía, se acercó con cautela. «Marcela, ¿cómo estás?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y preocupación. «No sé qué pensar, Sofía. Primero me acusan de robo, y ahora este hombre, Ricardo Montenegro, me dice que este colgante podría estar relacionado con su hija desaparecida. Es demasiado». Sofía frunció el ceño, claramente sorprendida. ¿Su hija desaparecida? ¿Eso suena como algo salido de una novela? ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Él dice que quiere investigar más, pero no sé si confiar en él. ¿Y si solo está buscando algo que no tiene nada que ver conmigo? Sofía colocó una mano en su hombro. Tal vez deberías escuchar lo que tiene que decir. Si lo que dice es verdad, esto podría ser algo importante. Marcela asintió lentamente, aunque las dudas seguían pesando en su mente. Más tarde esa noche, Ricardo no pudo contenerse y decidió buscar a Marcela en la sección del personal. Cuando la encontró, ella estaba sola, observando las estrellas desde una pequeña terraza al aire libre. ¿Puedo acompañarte?, preguntó, rompiendo el silencio. Marcela se giró, sorprendida por su presencia, pero finalmente asintió. «Claro, supongo que sí». Ricardo se acercó, apoyándose en la barandilla junto a ella. «Sé que esto es abrumador para ti, y no te culpo si no confías en mí, pero quiero que sepas que lo único que me importa es descubrir la verdad. Ese colgante es más que una joya. Es un símbolo de algo que perdí hace mucho tiempo». Marcela lo miró con cautela, intentando descifrar si sus palabras eran sinceras, y si no hay verdad que encontrar. ¿Y si todo esto es una coincidencia? Ricardo hizo una pausa antes de responder. «Si resulta ser una coincidencia, lo aceptaré, pero no puedo ignorar la posibilidad de que tú seas parte de algo que busqué durante toda mi vida». El silencio se asentó entre ellos, pero esta vez no fue incómodo. Ambos estaban inmersos en sus propios pensamientos, sabiendo que este encuentro, esta conexión, era solo el principio de un camino lleno de preguntas, respuestas y revelaciones. La brisa nocturna del Caribe soplaba suavemente en la terraza del crucero, pero para Marcela, el aire parecía pesado. La conversación con Ricardo había dejado más preguntas que respuestas, y aunque él parecía sincero en sus intenciones, no podía sacudirse la sensación de que su vida estaba siendo arrastrada hacia algo que no comprendía. Desde pequeña, su madre le había enseñado a ser cautelosa con los extraños, y este hombre, por poderoso que pareciera, seguía siendo un desconocido. A la mañana siguiente, Marcela decidió concentrarse en su trabajo. Había pasado la noche pensando en el colgante y en las palabras de Ricardo, pero aún no sabía qué hacer al respecto. Sin embargo, en cuanto entró al área de servicio del crucero, notó las miradas de sus compañeros. Los murmullos no eran disimulados, y aunque no podía escuchar claramente lo que decían, sabía que ella era el centro de la conversación. «¿Qué pasa?», preguntó con firmeza, dirigiéndose a Sofía, quien bajó la mirada al ser sorprendida. «Marcela, se está corriendo el rumor de que el señor Montenegro está investigándote», dijo Sofía en voz baja. Como si temiera ser escuchada, Marcela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Investigándome? ¿Qué significa eso?». Sofía suspiró, claramente incómoda. «Bueno, ya sabes cómo son estos ricos. Tienen contactos por todos lados. Escuché que pidió informes sobre tu vida, dónde creciste, con quién vivías, ese tipo de cosas». La indignación de Marcela fue inmediata. «Eso es una invasión a mi privacidad. No tiene derecho a meterse en mi vida así». Sofía intentó calmarla. «Mira, no sé cuáles sean sus motivos,
Pero si lo que dice sobre su hija es verdad, tal vez solo está buscando respuestas. ¿Y qué tal si no lo es? ¿Qué tal si solo está usando esta historia para manipularme?, replicó Marcela, cruzando los brazos con frustración. Antes de que Sofía pudiera responder, un supervisor apareció en la puerta. «Marcela, el señor Montenegro quiere verte en el salón privado. Ahora». Marcela sintió un nudo en el estómago. No estaba lista para otra conversación con él, pero sabía que no tenía opción. Con pasos pesados, caminó hacia el lugar indicado, preparándose mentalmente para lo que estaba por venir. El salón privado era un espacio elegante, decorado con tonos dorados y blancos, que reflejaban la luz del sol que entraba por los amplios ventanales. Ricardo estaba sentado en una silla de cuero, revisando unos documentos. Cuando Marcela entró, levantó la vista y le indicó con un gesto que tomara asiento frente a él. «Gracias por venir», dijo Ricardo, con un tono calmado pero directo. Marcela se sentó con rigidez, manteniendo una expresión neutral. «No estoy aquí porque quiera, sino porque no tenía otra opción». Ricardo arqueó una ceja, sorprendido por su franqueza. «Entiendo que esto sea incómodo para ti, pero necesito que sepas que mis intenciones no son malas». «¿De verdad?», replicó Marcela cruzando los brazos. «Porque, según escuché, está investigando mi vida sin mi permiso. ¿Eso también forma parte de sus buenas intenciones?». Ricardo suspiró, dejando los papeles sobre la mesa. «Lo admito, pedí información sobre ti, pero lo hice porque necesito respuestas, no para hacerte daño. El colgante que llevas no es algo común, es único, y si hay una mínima posibilidad de que tú seas mi hija, no puedo ignorarla». Marcela lo miró fijamente, tratando de leer en sus ojos si lo que decía era verdad. Finalmente, habló con un tono más bajo. «Todo esto es demasiado para mí. Yo no sé nada de su hija, ni de lo que pasó hace 20 años. Lo único que sé es que ese colgante era de mi mamá, y ella nunca mencionó nada sobre usted o su familia». Ricardo asintió lentamente, entendiendo su resistencia. «Lo sé, y por eso estoy aquí. No quiero forzarte a nada, pero necesito que me ayudes a entender. ¿Tienes algo más que te haya dejado tu madre? Algo que pueda darnos más pistas». Marcela negó con la cabeza. «Lo único que tengo son algunas fotos viejas y ese colgante. No hay nada más». «¿Fotos?», preguntó Ricardo, inclinándose hacia ella con interés. «¿Podrías mostrármelas?». Marcela dudó. La idea de compartir algo tan personal con un hombre que apenas conocía le incomodaba, pero parte de ella también quería respuestas. «Están en mi camarote. Puedo traerlas si quiere. Por favor, hazlo. Cada detalle puede ser importante», dijo Ricardo, con un brillo de esperanza en los ojos, mientras Marcela se dirigía a su camarote. Sentía una mezcla de emociones. La idea de que pudiera estar conectada con alguien como Ricardo Montenegro parecía absurda, pero al mismo tiempo, no podía ignorar las coincidencias. Si realmente había algo en su pasado que no conocía, tal vez este hombre tenía las respuestas que siempre había buscado sin saberlo. En su pequeño camarote, abrió la caja donde guardaba sus pertenencias más preciadas. Allí estaba una fotografía desgastada de ella y su madre, tomada cuando era niña. Su madre sostenía el colgante en la mano, sonriendo con ternura. Marcela lo observó con atención, preguntándose si esa sonrisa escondía secretos que nunca le confesó. Con las fotos en la mano, regresó al salón privado. Ricardo las tomó con cuidado, estudiando cada detalle. Su mirada se detuvo en una de las imágenes. «¿Dónde fue tomada esta foto?», preguntó, señalando un fondo que parecía ser una playa, cerca de la villa donde vivíamos. «Mi mamá decía que era su lugar favorito». Ricardo observó la foto con intensidad. Algo en ese lugar le resultaba familiar. Era como si estuviera viendo una pieza más del rompecabezas que había estado tratando de armar durante años. «Necesito ir a esa villa», dijo finalmente, mirando a Marcela con determinación. «Quiero ver ese lugar con mis propios ojos». Marcela lo miró, sorprendida. «¿Ir a la villa? ¿Por qué?». «Porque creo que ahí es donde encontraremos las respuestas que buscamos», respondió Ricardo, convencido de que estaba un paso más cerca de la verdad. El crucero, que siempre parecía un paraíso flotante, comenzó a mostrar su lado oscuro esa mañana. Marcela, aún desconcertada por su conversación con Ricardo, intentó volver a su rutina mientras digería todo lo que había ocurrido. Sin embargo,
La tensión en el ambiente parecía más densa de lo habitual. Había rumores entre la tripulación sobre movimientos sospechosos en las bodegas, pero la mayoría prefería no hablar abiertamente del tema. Marcela estaba organizando bandejas en la cocina cuando escuchó a 2 compañeros susurrando cerca de la despensa. «¿Escuchaste lo que pasó anoche?», dijo uno, con un tono nervioso. «Sí, pero mejor cállate. Si los jefes se enteran de que estamos hablando de esto, vamos a estar en problemas», respondió el otro. Marcela no pudo evitar prestar atención, aunque no entendía completamente de qué hablaban. La curiosidad la llevó a acercarse. Fingió organizar utensilios mientras escuchaba con atención. «Dicen que alguien en el equipo está ayudando a mover cosas de la bodega al puerto sin que se registren», susurró uno de los hombres. «Y parece que alguien del salón lo descubrió. Por eso intentaron culparla de robo», añadió el otro. El corazón de Marcela comenzó a latir más rápido. ¿Estaban hablando de ella? Podía ser que la acusación de robo no fuera un simple error, sino una forma de encubrir algo más grande. ¿Qué haces aquí?, gritó uno de los hombres al notar que Marcela estaba cerca. Ella fingió estar distraída. «Solo estoy organizando estas cosas». No quería interrumpir. Ambos hombres intercambiaron miradas antes de alejarse sin decir nada más. Aunque intentaron disimular, sus expresiones la confirmaron que había algo importante que estaban tratando de ocultar. Más tarde, mientras servía mesas en el salón, Marcela no podía apartar sus pensamientos de lo que había escuchado. Si realmente estaban usando su acusación como un encubrimiento, significaba que alguien en el equipo estaba dispuesto a sacrificarla para proteger sus propios intereses. Eso explicaría por qué no habían encontrado pruebas en su contra, porque no había robado nada en absoluto. Su frustración creció cuando vio a Ricardo entrar al salón y dirigirse hacia su mesa habitual. Aunque intentó evitarlo, sus miradas se cruzaron, y él le hizo un gesto para que se acercara. «Marcela, ¿podemos hablar?», preguntó con un tono tranquilo pero decidido. Ella asintió, aunque no estaba de humor para más interrogatorios. Una vez que estuvieron a solas en una esquina del salón, Ricardo se inclinó hacia ella. «Martín encontró algo interesante sobre la villa donde vivías», dijo, mostrando una imagen en su teléfono. Era un mapa aéreo de la zona. «¿Este lugar te resulta familiar?». Marcela lo miró con sorpresa. «Sí, esa es la playa que aparece en la foto con mi mamá». «¿Por qué?». Ricardo guardó el teléfono y suspiró. «Porque creo que esa villa no es tan ordinaria como parece. Según algunos registros antiguos, hubo reportes de actividades sospechosas en esa área hace años. Creo que necesitamos visitarla para entender qué pasó realmente». Marcela frunció el ceño. «¿Actividades sospechosas? ¿Qué tipo de actividades?». Antes de que Ricardo pudiera responder, un grupo de guardias de seguridad entró al salón, hablando entre ellos en voz baja. Uno de ellos llevaba un sobre en la mano, que parecía contener documentos importantes. Aunque no dijeron nada, Marcela sintió que su presencia no era casual. Esa noche, mientras caminaba hacia su camarote, Marcela comenzó a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Puertas cerradas que usualmente estaban abiertas, personas susurrando en esquinas poco iluminadas, y un constante ir y venir en la cubierta inferior, cerca de las bodegas, decidida a obtener respuestas. Decidió acercarse a esa área para investigar. Cuando llegó, se escondió detrás de unas cajas y observó desde la distancia. Varios hombres estaban moviendo cajas grandes, marcadas con etiquetas que indicaban contenido frágil. Sin embargo, algo en su comportamiento parecía extraño. Los movimientos eran demasiado rápidos y cuidadosos, como si no quisieran ser vistos. Uno de ellos revisó su reloj y murmuró algo a los demás, antes de que cerraran las puertas de la bodega. Marcela intentó acercarse para escuchar más, pero pisó accidentalmente una herramienta en el suelo, que hizo un ruido metálico. Uno de los hombres se giró rápidamente. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz firme. Marcela contuvo la respiración, tratando de no moverse. Su corazón latía con fuerza, y temía que la descubrieran. Por suerte, después de unos segundos, el hombre pareció darse por vencido, y volvió con los demás. De regreso en su camarote, Marcela apenas pudo dormir. Su mente estaba llena de preguntas y teorías. ¿Qué estaba pasando en las bodegas? ¿Por qué tanta discreción? Y lo más importante, ¿cómo estaba ella conectada con todo esto?
Al día siguiente, decidió buscar a Ricardo, aunque no confiaba completamente en él. Sabía que tenía recursos para investigar lo que ella sola no podía. Lo encontró en su suite, revisando algunos documentos. «Ricardo, creo que tienes razón. Hay algo raro pasando aquí, y necesito tu ayuda para descubrir qué es», dijo Marcela sin rodeos. Ricardo levantó la vista, sorprendido por su determinación. «¿Qué pasó?». Marcela le contó lo que había visto en las bodegas y los rumores que había escuchado entre la tripulación. Ricardo escuchó con atención, asintiendo ocasionalmente. «Si lo que dices es cierto, esto es mucho más grande de lo que pensaba», dijo finalmente. «¿Crees que esto tiene algo que ver con mi acusación de robo?», preguntó Marcela. «Es posible. Y si alguien te usó como chivo expiatorio, entonces debemos averiguar quién y por qué», respondió Ricardo. Con un brillo decidido en los ojos, Marcela asintió, sintiendo por primera vez que no estaba sola en esta lucha. Aunque su relación con Ricardo aún estaba cargada de dudas, sabía que necesitaban trabajar juntos para llegar al fondo del misterio. El sol del Caribe se reflejaba en las tranquilas aguas mientras el crucero seguía su rumbo. Para Marcela, sin embargo, no había tranquilidad en su mente. Su encuentro con Ricardo y lo que había presenciado en las bodegas la mantenían alerta, como si cada paso que daba la acercara más a un peligro desconocido. Decidida a entender lo que estaba ocurriendo, Marcela comenzó su día con cautela, observando más detenidamente los movimientos de la tripulación. Por su parte, Ricardo también estaba en movimiento. Desde su suite, daba instrucciones a Martín para profundizar en la investigación sobre la villa donde Marcela había crecido. El mapa aéreo que había mostrado revelaba un detalle interesante: un almacén abandonado cerca de la playa, aunque el edificio parecía deteriorado. Según los registros históricos, en el pasado había sido un punto clave para el comercio en la región. Podría haber conexión entre ese lugar y el colgante. Ricardo sentía que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún faltaban respuestas cruciales. Más tarde, Marcela intentó mantener su rutina en el comedor del crucero. Mientras servía las mesas, notó que varios miembros de la tripulación la miraban con incomodidad. Algunos susurraban entre sí, y otros desviaban la mirada cuando ella pasaba cerca. La sensación de estar bajo constante escrutinio comenzó a pesarle. Cuando regresó a la cocina para dejar una bandeja, Sofía la detuvo con expresión preocupada. «Marcela, ten cuidado. Escuché que están diciendo que tú viste algo que no deberías en las bodegas», advirtió Sofía en un susurro. Marcela se detuvo en seco. «¿Quién está diciendo eso?». «No sé exactamente quién, pero hay rumores de que los jefes de seguridad están investigando a alguien del equipo, y tú... Bueno, ya sabes que todos te están observando después de lo que pasó con el collar», explicó Sofía, claramente nerviosa. El corazón de Marcela comenzó a latir con fuerza. Si era cierto que la estaban vigilando, significaba que estaba en peligro. Pero la pregunta seguía siendo: ¿quién estaba detrás de todo esto? ¿Y por qué? Esa noche, Ricardo se encontró con un obstáculo inesperado. Mientras revisaba los registros de la villa, Martín le informó que algunos archivos clave relacionados con la zona habían desaparecido de los registros públicos. «Señor, parece que alguien borró información deliberadamente», dijo Martín con tono grave. «Intenté acceder a los documentos antiguos, pero ya no están disponibles». Ricardo frunció el ceño. «Eso confirma que estamos tocando algo importante. Sigue buscando, si es necesario. Contacta a mis abogados en la ciudad. Quiero todo lo que puedan encontrar sobre esa villa y cualquier actividad sospechosa en el área». Martín asintió, consciente de la seriedad del asunto. Ricardo sabía que enfrentarse a una red de intereses oscuros no sería fácil, pero estaba decidido a no detenerse. Había pasado demasiado tiempo buscando respuestas, y ahora que sentía que estaba cerca, no podía darse el lujo de retroceder. Mientras tanto, Marcela decidió enfrentar sus miedos directamente. Esa noche, regresó a las bodegas, decidida a obtener más información sobre lo que había visto. Se movió con cuidado, escondiéndose entre las sombras para evitar ser detectada. Desde una esquina, observó cómo varios hombres descargaban cajas en silencio. La operación parecía meticulosamente planeada. Todo se hacía rápido y con discreción, como si supieran exactamente cuánto tiempo tenían antes de ser descubiertos. En ese momento, Marcela escuchó algo que la hizo contener el aliento. Uno de los hombres mencionó su nombre.
Tenemos que asegurarnos de que esa chica, Marcela, no hable. Si dice algo, arruinará todo, dijo uno de ellos con tono amenazante. Ya se está encargando de ella. No te preocupes, respondió otro. Marcela retrocedió lentamente, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. No podía quedarse ahí más tiempo. Si la descubrían, estaba segura de que las consecuencias serían graves. Con el corazón latiendo a toda velocidad, logró salir de las bodegas sin ser vista. Al llegar a su camarote, Marcela cerró la puerta con llave y se apoyó contra ella, intentando recuperar el aliento. Sabía que no podía enfrentar esto sola. Aunque aún tenía dudas sobre Ricardo, decidió contarle lo que había escuchado. Necesitaba su ayuda si quería salir de esta situación. A la mañana siguiente, buscó a Ricardo en su suite. Él la recibió con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Marcela, ¿qué pasa?», preguntó, notando la tensión en su rostro. «Anoche volví a las bodegas. Escuché a los hombres hablando de mí. Dijeron que alguien se está encargando de mí. No sé qué significa, pero sé que no es nada bueno», respondió Marcela con un tono urgente. Ricardo frunció el ceño. «Esto confirma que estás en peligro, pero también significa que ellos saben algo que no quieren que descubras. ¿Qué podemos hacer?», preguntó Marcela, sintiendo que la situación se salía de control. Ricardo respiró hondo, pensando rápidamente. «Primero, mantente alejada de las bodegas. No quiero que te arriesgues más. Segundo, voy a contactar a las autoridades en el próximo puerto. Si hay algo ilegal ocurriendo aquí, ellos tienen que intervenir». Marcela asintió, aunque sabía que la solución no sería tan simple. Había fuerzas en juego que parecían dispuestas a todo para proteger sus secretos, y ahora ella estaba en el centro de esa tormenta. En las horas siguientes, Ricardo comenzó a tomar medidas. Contactó a sus abogados y comenzó a reunir pruebas de lo que estaba ocurriendo en el crucero. Mientras tanto, Marcela intentaba mantener un perfil bajo, aunque sentía las miradas de sus compañeros cada vez que entraba al comedor. Esa noche, mientras intentaba descansar, escuchó un golpe en la puerta de su camarote. Al abrir, encontró una pequeña nota deslizada debajo de la puerta. La leyó con manos temblorosas. «Deja de meterte donde no te llaman. Esta es tu última advertencia». Marcela sintió que el miedo la paralizaba. Sabía que no podía ignorar más lo que estaba ocurriendo. Estaba atrapada en un juego peligroso. Y ahora, su vida dependía de encontrar la verdad antes de que alguien la silenciara para siempre. El amanecer pintaba el horizonte del Caribe con tonos rosados y dorados, pero para Marcela, la belleza del paisaje era irrelevante. La amenaza que había encontrado bajo su puerta la noche anterior no solo la había mantenido despierta, sino que había intensificado su temor. Sin embargo, también le dio un impulso de determinación. Si alguien estaba dispuesto a intimidarla, significaba que estaba cerca de algo importante, algo que no querían que descubriera. Decidida a no quedarse callada, Marcela buscó a Ricardo en su suite temprano esa mañana. Cuando lo encontró, él ya estaba inmerso en llamadas y revisando documentos relacionados con la villa donde ella había crecido. Ricardo levantó la vista al verla entrar, notando la expresión grave en su rostro. «¿Qué pasó?», preguntó, dejando su trabajo a un lado. Marcela extendió la nota que había recibido. «Encontré esto anoche, deslizado debajo de mi puerta. Alguien quiere que deje de investigar». Ricardo tomó la nota y la leyó con cuidado, su expresión endureciéndose. «Esto confirma que estás en el centro de todo esto. No es solo una advertencia, es una amenaza directa. ¿Qué hacemos?», preguntó Marcela. Cruzándose de brazos mientras trataba de mantener la calma, Ricardo suspiró y se levantó. «Voy a hablar con el capitán del crucero. Si hay actividades ilegales aquí, él debe saberlo. Y tú, mientras tanto, necesitas permanecer vigilante. No puedes bajar la guardia». «¿Y si el capitán también está involucrado?», preguntó Marcela con cautela. Ricardo la miró, considerando la posibilidad. «Si ese es el caso, entonces necesitamos pruebas. No podemos confiar en nadie sin saber quién está realmente detrás de todo esto». Mientras Ricardo avanzaba con sus propios planes, Marcela decidió revisar las pertenencias de su madre adoptiva. Aunque había cargado con esas fotos y recuerdos durante años, nunca había pensado que pudieran contener algo significativo. Ahora, con todas las preguntas sobre su pasado, decidió buscar más a fondo. En su camarote,
Extendió las pocas fotos y documentos que tenía sobre la pequeña mesa. Entre ellos, encontró una carta amarillenta con la caligrafía de su madre. Marcela no recordaba haberla leído antes, o tal vez nunca había prestado atención a lo que decía. La carta comenzaba con palabras cariñosas, hablando del amor que su madre sentía por ella. Sin embargo, a medida que continuaba leyendo, las palabras tomaron un giro inesperado. Sé que algún día tendrás preguntas sobre tu origen, y lamento no poder darte todas las respuestas. Todo lo que puedo decirte es que te encontré en un lugar donde nadie debería haber estado. Ese colgante es la única pista sobre quién podría ser, y espero que algún día encuentres la verdad que yo nunca pude descubrir. Marcela se quedó sin aliento. Su madre había sabido desde el principio que ella no era su hija biológica, pero nunca se lo había dicho. Más impactante aún era la revelación de que el colgante tenía un significado más profundo. Había algo más que su madre no había podido contarle. Decidida a compartir esta nueva información con Ricardo, Marcela fue directamente a su suite. Lo encontró discutiendo algo con Martín, pero al ver su expresión, Ricardo le indicó que entrara. «Encontré algo en las cosas de mi madre», dijo sin rodeos, entregándole la carta. Ricardo la leyó en silencio, su mandíbula apretándose a medida que avanzaba. Esto confirma lo que sospechaba. Fuiste encontrada, no adoptada legalmente, y ese lugar donde te encontraron... Se detuvo, mostrando el mapa de la villa. Tiene que ser aquí, este almacén abandonado. Marcela miró el mapa con atención. El lugar que Ricardo señalaba no era extraño para ella. Lo recordaba vagamente como un sitio al que su madre nunca le permitía acercarse cuando era niña. Recuerdo que mi mamá me decía que nunca fuera ahí. Decía que era peligroso, pero nunca explicaba por qué, confesó Marcela. Ricardo asintió. Eso solo lo hace más sospechoso. Necesitamos ir a ese lugar y averiguar qué está ocultando. ¿Y cómo piensas hacerlo? Estamos en medio del océano, preguntó Marcela, alzando una ceja. El crucero tiene una parada programada cerca de esa zona en 2 días. Cuando lleguemos, quiero que vengas conmigo. Si hay algo que encontrar, lo haremos juntos. Marcela dudó por un momento, pero finalmente asintió. Sabía que no podía enfrentar esto sola, y Ricardo parecía tan decidido como ella a llegar al fondo de todo. Mientras los días avanzaban, Marcela comenzó a notar cambios en la dinámica de la tripulación. Algunos miembros, que antes parecían distantes, ahora actuaban más reservados, como si supieran que algo estaba por suceder. Incluso Sofía, su única amiga a bordo, parecía más nerviosa de lo habitual. «¿Todo bien, Sofía?», preguntó Marcela una noche mientras trabajaban juntas en la cocina. Sofía la miró con preocupación. «Escuché que alguien está investigando más sobre ti. Hay gente que no está contenta con eso». «¿Quién?», preguntó Marcela, sintiendo cómo su estómago se revolvía. «No sé exactamente. Solo... ten cuidado». «Sí», respondió Sofía antes de alejarse apresuradamente. Marcela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor parecía indicar que estaba en el centro de algo mucho más grande de lo que podía entender. Cuando finalmente llegó el día de la parada cerca de la villa, Ricardo y Marcela estaban listos. Habían hecho planes para desembarcar juntos y visitar el almacén abandonado. Sin embargo, mientras se preparaban, Ricardo recibió un mensaje urgente de Martín. «Señor Montenegro, encontramos algo en los registros de la villa. Parece que hubo reportes de actividades ilegales relacionadas con tráfico de personas hace 20 años». El aire en la habitación se volvió pesado. Ricardo miró a Marcela, cuyo rostro reflejaba una mezcla de shock y miedo. «Esto cambia todo», dijo Ricardo con voz grave. «Si ese lugar estuvo relacionado con algo tan terrible, necesitamos estar más preparados de lo que pensábamos». Marcela asintió, sabiendo que no había marcha atrás. Estaba decidida a descubrir la verdad, sin importar lo que tuviera que enfrentar. El crucero se aproximaba lentamente a la costa, y la villa donde Marcela había crecido comenzaba a vislumbrarse a lo lejos. Desde la cubierta superior, Marcela observaba cómo los contornos familiares de su antiguo hogar se hacían más claros. Cada ola que rompía contra la orilla parecía traer consigo un eco de su infancia, lleno de recuerdos vagos pero significativos. Ricardo se encontraba a su lado, su mirada fija en el horizonte, como si pudiera encontrar respuestas solo con mirar. «¿Estás lista?»,
preguntó Ricardo rompiendo el silencio. Marcela asintió, aunque no estaba completamente segura de su respuesta. Había demasiadas preguntas flotando en su mente, y el miedo a lo que pudieran descubrir comenzaba a hacerse presente, pero si algo había aprendido en esos días, era que no podía permitirse retroceder. Cuando desembarcaron, un calor húmedo los envolvió. Ricardo había organizado un vehículo para trasladarlos al almacén abandonado que aparecía en el mapa. Mientras recorrían el camino polvoriento, Marcela miraba por la ventana, reconociendo pequeños detalles: la tienda de comestibles donde su madre la llevaba, el parque donde solía jugar con otros niños del pueblo, y finalmente, la estrecha carretera que conducía al almacén. El vehículo se detuvo frente a una estructura en ruinas, cubierta de vegetación y prácticamente consumida por el tiempo. Marcela sintió un nudo en el estómago. Era la primera vez que estaba tan cerca de ese lugar que su madre siempre le había dicho que evitara. «Aquí estamos», dijo Ricardo, bajando del vehículo con una expresión seria. Marcela lo siguió, sintiendo que cada paso que daba la acercaba a una verdad que podía cambiarlo todo. Al entrar al edificio, el olor a humedad y madera podrida llenó el aire. Los rayos de sol se filtraban a través de las grietas del techo, iluminando montones de escombros y viejos muebles desechados. Pero algo llamó la atención de Ricardo casi de inmediato: un símbolo grabado en una pared, un dibujo en forma de estrella que se parecía sorprendentemente al diseño del colgante de Marcela. «Mira esto», dijo Ricardo señalando el grabado. «Sintosenin». Marcela se acercó, examinándolo con cuidado. «Es igual al colgante». «¿Qué significa?» Ricardo no respondió de inmediato. En cambio, sacó su teléfono y tomó una foto del símbolo. Su mente estaba trabajando a toda velocidad, intentando conectar los puntos. «Esto confirma que este lugar está relacionado contigo de alguna manera. Necesitamos buscar más pistas», dijo finalmente, mientras exploraban el almacén. Ricardo encontró un viejo armario cerrado con un candado oxidado. Con algo de esfuerzo, logró abrirlo, revelando un montón de papeles amarillentos y una caja metálica. Dentro de la caja, encontraron algo que los dejó sin palabras: una lista de nombres, fechas y ubicaciones, junto con fotografías de niños. Marcela sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Qué es esto?», preguntó con voz temblorosa, mirando las imágenes. Ricardo revisó los papeles con cuidado. «Es un registro. Parece que este lugar fue usado para algo mucho más oscuro de lo que imaginamos. Podría ser tráfico de personas». Marcela retrocedió un paso, sintiendo que sus piernas se debilitaban. Todo lo que había descubierto hasta ahora era abrumador, pero esto iba más allá de lo que podía procesar. «¿Crees que yo estaba en esa lista?», preguntó en un susurro, con los ojos llenos de lágrimas. Ricardo la miró con compasión. «No lo sé, pero vamos a descubrirlo. Esto es una pista importante. Tenemos que llevar esta información a las autoridades». De regreso al crucero, el ambiente era tenso. Marcela apenas había hablado durante el viaje, todavía tratando de asimilar lo que habían encontrado. Ricardo, por su parte, estaba más decidido que nunca a llegar al fondo de todo. Sabía que esto no solo tenía que ver con Marcela, sino también con su propia hija perdida. Esa noche, en la suite de Ricardo, Martín llegó con noticias importantes. Había enviado las fotos y los documentos encontrados en el almacén a un contacto en la policía local, quien confirmó que el lugar había sido investigado hace años por sospechas de tráfico de personas, pero el caso nunca se resolvió debido a la falta de pruebas concluyentes. «Señor, también investigué el colgante. Resulta que el diseño no solo es único, sino que pertenece a una colección muy exclusiva que usted mandó hacer hace 20 años. Hay un número de serie grabado en la parte posterior», dijo Martín, mostrando una imagen ampliada del colgante en su pantalla. Ricardo tomó el colgante de Marcela, examinándolo con cuidado. En efecto, en la parte trasera había un pequeño número que apenas podía leerse. «Este es el número de registro de la joyería donde lo hicieron. Es otra prueba de que el colgante era de Camila», dijo devolviéndoselo a Marcela. «Entonces, ¿esto significa que yo...?» comenzó a decir Marcela, pero no pudo terminar la frase. Ricardo asintió lentamente. «Todo indica que podría ser mi hija, pero para estar completamente seguros, necesitamos un examen de ADN». Marcela se quedó en silencio.
sus pensamientos corriendo en 1000 direcciones. Aunque todavía tenía dudas, sabía que no podía seguir viviendo con tantas incógnitas. «Está bien, hagámoslo», dijo finalmente, con una mezcla de determinación y miedo. En las horas siguientes, Ricardo organizó el procedimiento para realizar el examen de ADN lo antes posible. Mientras tanto, Marcela intentaba mantenerse ocupada, pero la ansiedad no la dejaba en paz. ¿Qué haría si el resultado confirmaba que Ricardo era su padre? ¿Qué significaría eso para su vida? Por otro lado, Ricardo luchaba con sus propios pensamientos. Aunque estaba emocionado por la posibilidad de haber encontrado a su hija, también sabía que las respuestas que buscaban podían traer consigo verdades dolorosas. El tiempo parecía moverse lentamente mientras ambos esperaban el desenlace, pero lo que ninguno de ellos sabía era que, aunque el examen de ADN sería un paso crucial, las revelaciones más impactantes aún estaban por venir. El crucero avanzaba lentamente hacia su siguiente destino, pero para Marcela, cada minuto parecía una eternidad. Las últimas horas habían sido abrumadoras. El descubrimiento en el almacén, la conexión del colgante con Camila y la inminente prueba de ADN la mantenían en un estado constante de ansiedad. Mientras caminaba por los pasillos, sintió las miradas de la tripulación más intensas que nunca. Aunque nadie decía nada, Marcela sabía que algunos sabían más de lo que aparentaban. Ricardo, por su parte, estaba ocupado asegurándose de que la muestra de ADN de Marcela fuera procesada con discreción. Sabía que si alguien en el crucero estaba detrás de las amenazas y de las actividades sospechosas, podría intentar sabotear este paso crucial. Martín, su asistente, se encargaba de coordinar todo con una clínica en tierra firme para garantizar que los resultados llegaran en el menor tiempo posible. Esa tarde, mientras Marcela trabajaba en el comedor, notó a un hombre que nunca antes había visto entre los pasajeros. Vestía con discreción, pero algo en su actitud la inquietaba. Él la observaba de reojo mientras sostenía una copa de vino, fingiendo estar interesado en el menú. Cuando Marcela pasó cerca de su mesa, el hombre se inclinó ligeramente hacia ella. «Cuidado con las preguntas que haces, niña. Algunas cosas es mejor dejarlas como están», dijo en voz baja, antes de retomar su postura normal como si nada hubiera pasado. Marcela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El tono del hombre era amenazante, pero su expresión permanecía tranquila, como si supiera exactamente el efecto que tendría en ella. Intentó mantener la compostura y seguir trabajando, pero sus manos temblaban mientras colocaba los platos en las mesas. Cuando terminó su turno, corrió hacia la suite de Ricardo. Lo encontró revisando unos documentos junto con Martín. Al verla entrar, ambos notaron de inmediato su agitación. «¿Qué pasó?», preguntó Ricardo, levantándose de inmediato. «Un hombre en el comedor me habló. Dijo que deje de hacer preguntas. Fue como una amenaza», respondió Marcela, con la voz aún temblorosa. Ricardo intercambió una mirada seria con Martín. «Esto ya no es solo una coincidencia. Alguien en este barco está tratando de intimidarte porque sabe que estamos cerca de algo importante. ¿Qué hacemos?», preguntó Marcela, cruzándose de brazos en un intento de ocultar su miedo. «Primero, necesito que estés bajo vigilancia constante. Martín se asegurará de que no estés sola en ningún momento», dijo Ricardo con firmeza. «Segundo, necesitamos identificar a ese hombre. ¿Lo has visto antes?». Marcela negó con la cabeza. «No, nunca, pero parecía que sabía mucho más de lo que decía. Lo averiguaremos. Mientras tanto, mantente alerta y no confíes en nadie», respondió Ricardo, claramente preocupado. Esa noche, Marcela apenas pudo dormir. Cada sonido en los pasillos la hacía saltar, y las sombras de su camarote parecían más oscuras de lo habitual. Decidió que no podía quedarse quieta mientras otros intentaban intimidarla. Si estaban tan desesperados por silenciarla, significaba que tenía una ventaja. Sabía algo que ellos no querían que saliera a la luz. Decidida a no ser solo una víctima, comenzó a pensar en formas de reunir más pruebas sobre lo que estaba ocurriendo en el crucero. Recordó las cajas que había visto en las bodegas y las conversaciones que había escuchado sobre el contrabando. Si lograba documentar lo que estaba pasando, podría tener algo concreto para mostrar a las autoridades. A la mañana siguiente, aprovechando un momento en que Martín estaba ocupado, Marcela se dirigió nuevamente a las bodegas. Sabía que era peligroso, pero su determinación era más fuerte que su miedo. Al llegar,
Se escondió detrás de un grupo de cajas y esperó. No pasó mucho tiempo antes de que los mismos hombres que había visto días atrás regresaran. El tiempo se nos acaba. Tenemos que mover todo antes de llegar al próximo puerto, dijo uno de ellos, claramente nervioso. ¿Y qué hay de la chica?, preguntó otro, mientras revisaba una lista. Ya nos encargaremos de ella si sigue metiéndose en nuestras cosas, respondió el primero, con un tono que heló la sangre de Marcela. Tomó su teléfono y comenzó a grabar en silencio. Aunque no podía acercarse lo suficiente como para capturar detalles claros, las voces y las cajas que estaban moviendo eran pruebas suficientes de que algo ilegal estaba ocurriendo. Cuando regresó a la suite de Ricardo, le mostró el video. Él lo vio con atención, su expresión cada vez más seria. Esto es un buen comienzo, pero necesitamos más pruebas para conectar esto con los responsables. Sabemos que estos hombres son solo piezas pequeñas en un juego mucho más grande, dijo Ricardo, devolviéndole el teléfono. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó Marcela, sintiéndose frustrada por la incertidumbre. Voy a enviar esto a mis contactos en las autoridades. Ellos pueden comenzar a investigar desde tierra firme. Mientras tanto, tenemos que asegurarnos de que los resultados del ADN lleguen sin interferencias, respondió Ricardo con determinación en su voz. Esa tarde, mientras Ricardo y Marcela discutían sus próximos pasos, Martín recibió una llamada de la clínica donde habían enviado las muestras de ADN. Cuando colgó, su rostro reflejaba preocupación. Señor, hay un problema. La clínica informó que alguien intentó acceder a la muestra de Marcela sin autorización. Por suerte, lograron detenerlos, pero esto significa que alguien está vigilando cada movimiento que hacemos. Ricardo maldijo en voz baja, su paciencia al límite. Esto confirma que estamos lidiando con algo mucho más grande. Si están dispuestos a sabotear pruebas, significa que tienen miedo de lo que podamos descubrir. Marcela sintió una mezcla de miedo y enojo. Por primera vez en su vida, estaba en el centro de un conflicto que no entendía del todo, pero sabía que tenía que enfrentarlo. No voy a detenerme. Si intentan silenciarme, significa que estoy haciendo lo correcto, dijo, con una determinación que sorprendió a Ricardo. Entonces vamos a asegurarnos de que no puedan tocarte. Esto no ha terminado, Marcela. Apenas está comenzando, respondió Ricardo, con una mirada que reflejaba tanto preocupación como admiración. El crucero navegaba hacia su siguiente parada, pero el ambiente en su interior estaba lejos de ser pacífico. Marcela y Ricardo habían cruzado un punto sin retorno, con la amenaza directa contra Marcela y los intentos de sabotear las pruebas de ADN. Estaba claro que quienes querían silenciarlos no se detendrían ante nada. Sin embargo, Marcela ya no era la misma joven temerosa que había comenzado esta travesía. Cada paso dado hacia la verdad había fortalecido su determinación. La mañana comenzó con una llamada de Martín, quien llegó apresurado a la suite de Ricardo. Señor Montenegro, tengo los resultados del ADN, dijo, entregándole un sobre con los documentos. Ricardo lo tomó con manos firmes, aunque su expresión revelaba un conflicto interno. Marcela, que estaba sentada cerca, sintió que el aire en la habitación se volvía pesado. Todo lo que habían descubierto hasta ahora parecía culminar en ese momento. ¿Quieres leerlos conmigo?, preguntó Ricardo, mirando a Marcela con seriedad. Ella asintió, aunque su corazón latía con fuerza. Se acercó lentamente mientras Ricardo abría el sobre. Leyó las primeras líneas en silencio, y luego levantó la vista hacia Marcela. Sus ojos reflejaban una mezcla de emociones que iba desde la incredulidad hasta la alegría. Los resultados confirman. Eres mi hija, Camila, dijo finalmente, con la voz quebrada. Marcela sintió que el mundo se detenía. Aunque las pruebas apuntaban en esa dirección desde hacía días, escuchar esas palabras la dejó sin aliento. Había vivido toda su vida creyendo que era la hija de una humilde mujer de una villa costera, y ahora todo lo que sabía sobre sí misma estaba siendo reescrito. ¿Cómo?, susurró, incapaz de formular una pregunta coherente. Ricardo se levantó y se acercó a ella. Marcela, Camila, no sabes cuánto tiempo he esperado este momento. Pensé que te había perdido para siempre. Nunca dejé de buscarte. Ella dio un paso atrás, abrumada por la intensidad del momento. Esto es demasiado para mí. No sé cómo procesarlo. Toda mi vida he vivido pensando que era otra persona. Y ahora se detuvo, tomando aire. Ricardo asintió,
respetando su necesidad de espacio. Entiendo que es mucho, pero estoy aquí para ayudarte. No tienes que enfrentarlo sola. Después de un largo silencio, Marcela decidió salir de la suite para despejar su mente. Caminó por las cubiertas superiores, intentando ordenar sus pensamientos, aunque ahora sabía que era hija de Ricardo Montenegro. Las preguntas sobre cómo había llegado a esa villa y qué había sucedido con su madre adoptiva seguían sin respuesta. Sofía la encontró sentada junto a la barandilla, con la mirada perdida en el horizonte. ¿Estás bien?, preguntó, sentándose a su lado. No lo sé. Todo está cambiando tan rápido que no sé cómo sentirme. Resulta que mi madre no era mi madre, y ahora tengo un padre que es un millonario, pero aún no entiendo cómo terminé en esa villa. Es como si mi vida entera hubiera sido una mentira, confesó Marcela, su voz llena de confusión. Sofía la miró con empatía. Tal vez no sea una mentira, sino solo una parte de la verdad que no conocías. Ahora tienes la oportunidad de descubrir quién eres realmente. Marcela asintió lentamente, agradeciendo las palabras de su amiga. Esa tarde, Ricardo y Martín continuaron investigando el registro que habían encontrado en el almacén. Aunque las autoridades locales ya estaban al tanto de las actividades sospechosas en el crucero, sabían que desmantelar una red de contrabando y tráfico requería pruebas contundentes. «Señor, hay algo más que necesita ver», dijo Martín, entregándole una foto encontrada en los documentos del almacén. Ricardo tomó la imagen y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era una foto de una mujer sosteniendo a una niña pequeña. La mujer no era otra que su hermana, Verónica. «Esto no puede ser posible», murmuró, observando la imagen con incredulidad. Martín asintió con gravedad. Parece que Verónica estuvo involucrada en las operaciones del almacén. Si esto es cierto, podría haber tenido algo que ver con la desaparición de Camila. Ricardo sintió que su mundo se tambaleaba. Había confiado en su hermana durante todos estos años, y aunque su relación nunca fue perfecta, jamás imaginó que pudiera estar vinculada con algo tan terrible. Esa noche, Ricardo convocó a Marcela a su suite. Ella llegó con expresión cautelosa, aún tratando de adaptarse a la nueva dinámica entre ellos. «Marcela, hay algo que necesito contarte», dijo Ricardo, entregándole la foto. Ella la tomó y sintió que sus manos temblaban al ver la imagen. Reconoció a la mujer de inmediato. Era su madre adoptiva, la mujer que la había criado como su hija. «No entiendo. ¿Qué hace mi mamá en esta foto con tu hermana?», preguntó, mirándolo con ojos llenos de confusión. «Eso es lo que tenemos que descubrir. Pero si mi hermana estuvo involucrada en las actividades del almacén, entonces puede haber más secretos en todo esto de los que imaginamos», respondió Ricardo, con la voz cargada de preocupación. «¿Crees que ella tuvo algo que ver con mi desaparición?», preguntó Marcela, temiendo la respuesta. Ricardo apretó los labios, sin querer dar conclusiones apresuradas. «No lo sé, pero vamos a averiguarlo. Esto no termina aquí». Mientras el crucero continuaba su curso, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Sin embargo, cada nueva revelación traía consigo más preguntas y un doloroso reconocimiento de que las personas más cercanas a ellos podían ser las responsables de las heridas más profundas. Marcela sabía que, aunque había encontrado a su padre, aún faltaba descubrir la verdad sobre lo que realmente había ocurrido hace 20 años. Y aunque el camino hacia esas respuestas prometía ser peligroso, estaba decidida a llegar hasta el final. El ambiente en el crucero se había vuelto más denso con cada nueva revelación, mientras los pasajeros disfrutaban despreocupados de los espectáculos y las cenas elegantes. En las sombras se libraba una batalla por la verdad. Marcela, ahora consciente de su verdadera identidad como Camila Montenegro, no podía ignorar las crecientes sospechas que apuntaban hacia Verónica, la hermana de Ricardo, la fotografía encontrada en los documentos del almacén y la conexión con su madre adoptiva abrían más preguntas de las que respondían. Marcela se sentó en el balcón de su camarote esa mañana, observando el horizonte con el colgante de estrella en sus manos. La joya, que durante años había sido solo un recuerdo de su madre, ahora era una pieza clave en un misterio mucho más grande. Su mente estaba saturada de preguntas. ¿Qué papel había jugado Verónica en su desaparición? ¿Por qué su madre adoptiva había estado involucrada con alguien como ella? Y lo más importante, ¿qué había pasado realmente hace 20 años? Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos,
Era Ricardo, con una expresión seria que no dejaba lugar a dudas. Había nuevas noticias. «Marcela, creo que hemos encontrado algo importante», dijo, entrando al camarote con una carpeta en la mano. «¿Qué es?», preguntó, dejando el colgante a un lado. Ricardo abrió la carpeta y sacó varios documentos. Martín consiguió acceso a registros antiguos que vinculan a Verónica con una empresa de transporte que operaba en la villa donde te encontraron. Según estos documentos, ella financió el almacén que encontramos. Oficialmente, estaba destinado a ser un centro logístico, pero hay pruebas de que se utilizó para actividades ilegales, incluido el tráfico de personas. Marcela sintió un nudo en el estómago. «¿Crees que ella estuvo detrás de mi desaparición?», preguntó con voz temblorosa. Ricardo asintió lentamente. «Es posible. Verónica siempre tuvo problemas con mi éxito. Para ella, nuestra familia representaba algo que nunca pudo controlar. Si vio en ti una amenaza», hizo una pausa, incapaz de terminar la frase. «¿Una amenaza?», repitió Marcela, incrédula. «Eras mi hija, la heredera de todo lo que Verónica codiciaba. Si eliminaba a Camila del panorama, ella podría manipular la situación a su favor». Marcela necesitaba aire. Salió al pasillo, dejando a Ricardo con sus pensamientos. Cada paso que daba parecía cargar más peso. La idea de que alguien pudiera haber orquestado su desaparición por codicia la revolvía por dentro. Quería entender cómo su madre adoptiva encajaba en todo esto. ¿Había sido cómplice o simplemente una mujer que intentó protegerla de algo peor? Sofía la encontró en la cubierta superior, caminando de un lado a otro. «Marcela, ¿estás bien?», preguntó, notando la expresión abatida de su amiga. «No, todo esto es demasiado. Encontramos pruebas de que la hermana de Ricardo podría estar involucrada en mi desaparición, y mi mamá adoptiva. Ella estaba conectada con todo esto, pero no sé cómo ni por qué», respondió sin detenerse. Sofía puso una mano en su hombro para detenerla. «Quizás estaba tratando de protegerte. Tal vez sabía que si no te sacaba de esa situación, algo peor podría haberte pasado». Marcela se quedó inmóvil, considerando esa posibilidad. Su madre siempre había sido protectora, incluso sobreprotectora. Tal vez todo ese silencio sobre su pasado no era por vergüenza, sino por miedo. Esa noche, Ricardo convocó a Marcela a su suite. Martín estaba allí, revisando más documentos que seguían conectando a Verónica con el almacén y con operaciones ilegales en la región. «Marcela, necesitamos confrontar a Verónica», dijo Ricardo, con determinación. «¿Ahora en el crucero?», preguntó sorprendida. «Sí, no podemos esperar más. Cada minuto que pasa le da la oportunidad de cubrir sus huellas. Si tiene algo que ver con tu desaparición, necesitamos que lo admita», respondió Ricardo. Más tarde esa noche, Ricardo y Marcela encontraron a Verónica en uno de los bares del crucero, acompañada de un pequeño grupo de amigos. Al verlos acercarse, su expresión cambió de una sonrisa despreocupada a una mirada tensa. «Ricardo, querida sobrina, ¿a qué debo el honor?», dijo con una voz dulce pero cargada de cinismo. «Verónica, necesitamos hablar en privado», dijo Ricardo, ignorando su tono. «En privado, qué formal, pero está bien». «Hablemos», respondió, levantándose de su asiento y siguiéndolos a una sala más apartada. Cuando llegaron, Ricardo cerró la puerta y se volvió hacia ella con una expresión severa. «Sabemos lo que hiciste, Verónica. Sabemos que estuviste involucrada en las operaciones ilegales del almacén en la villa, Business. Sabemos que tu empresa financiaba actividades ilícitas. Y ahora estamos investigando tu conexión con la desaparición de Camila». Verónica soltó una carcajada sarcástica. «¿De qué estás hablando? ¿De verdad me estás acusando de algo tan ridículo, Marcela?», que había permanecido en silencio hasta ese momento. Dio un paso al frente. «No es ridículo. Mi madre adoptiva estaba en esa foto contigo, en ese almacén. Tú sabías quién era yo, ¿verdad? Desde el principio». Por un breve instante, el rostro de Verónica mostró una pizca de nerviosismo, pero rápidamente recuperó su compostura. «No tengo idea de qué hablas, niña, pero si te hace sentir mejor pensar que soy la villana de esta historia, adelante», dijo, con una sonrisa forzada. Ricardo no se dejó intimidar. «Tenemos pruebas, Verónica,
Y si no empiezas a hablar, las autoridades las verán muy pronto. Verónica guardó silencio por un momento, sus ojos moviéndose rápidamente mientras calculaba sus opciones. Finalmente, suspiró y se dejó caer en una silla. «Está bien. ¿Quieren saber la verdad?», dijo mirando a Ricardo primero y luego a Marcela. «Sí, estuve involucrada en las operaciones del almacén. Y sí, sabía quién eras. Pero las cosas no son tan simples como creen». Marcela la miró con furia contenida. «¿Qué hiciste conmigo?». Verónica levantó la vista, con una expresión fría. «Te eliminé del camino, porque eras la amenaza más grande para lo que yo quería». El silencio en la habitación fue ensordecedor. Ricardo apretó los puños, mientras Marcela sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. El aire en la sala parecía volverse más denso con cada palabra que Verónica pronunciaba. Marcela se quedó inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Ricardo, por su parte, apretaba los puños, intentando controlar la mezcla de ira y frustración que hervía dentro de él. «¿Qué quieres decir con «te eliminé del camino?», preguntó Marcela, con la voz tensa. Verónica suspiró, como si estuviera cansada de mantener las apariencias. Ricardo siempre fue el favorito de nuestros padres. Todo lo que él tocaba se convertía en oro. Y cuando tuvo a Camila, bueno, se detuvo, lanzándole una mirada significativa a Marcela. La niña se convirtió en el centro de todo. Para ellos, tú eras la perfección. Yo, en cambio, solo era una sombra, un estorbo. Eso no justifica nada de lo que hiciste», interrumpió Ricardo, con la voz grave y contenida. Verónica se encogió de hombros. «Tal vez no, pero en ese momento, todo lo que quería era recuperar algo de control. Camila era el futuro de todo lo que yo deseaba. Si no estaba en el panorama, las cosas serían más fáciles para mí. Así que, sí, fui yo quien organizó que la sacaran de nuestras vidas». El silencio que siguió fue insoportable. Marcela sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Qué pasó conmigo?», preguntó finalmente, con la voz temblorosa. «Hice un trato con alguien que manejaba las operaciones del almacén en la villa. Se suponía que te llevarían lejos, que nadie pudiera encontrarte jamás. Pero claramente las cosas no salieron como esperaba», respondió Verónica con una sonrisa amarga. «¿Y mi madre adoptiva? ¿Ella sabía quién era yo?», preguntó Marcela, buscando desesperadamente algo de claridad. Verónica hizo una pausa antes de responder. Ella no sabía todo, pero sí sabía que eras importante. Le pagaron para que te cuidara y mantuviera la boca cerrada, pero parece que hizo más de lo que se le pidió. Marcela sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. La mujer que había considerado su madre la había protegido, pero también había sido parte de un plan mucho más oscuro. La mezcla de amor y traición que sentía la dejó sin palabras. Ricardo se acercó a Verónica, sus ojos ardiendo de ira. «¿Cómo pudiste hacer algo tan despreciable? No solo destruiste mi familia, sino que pusiste en peligro la vida de una niña inocente». Verónica mantuvo la compostura, aunque por primera vez su voz mostró un atisbo de remordimiento. «No pensé que las cosas llegarían tan lejos. Creí que simplemente desaparecerías y todo se resolvería. Pero, por lo visto, subestimé a esa mujer que te crió. Subestimaste todo», gritó Ricardo, golpeando la mesa con el puño. «Te has convertido en una vergüenza para nuestra familia, y juro que pagarás por lo que hiciste». Marcela, aún en shock, intervino. «¿Por qué estás admitiendo todo esto ahora? ¿Qué ganas con decirnos la verdad?». Verónica la miró con una mezcla de cinismo y resignación. «Porque ya no tengo nada que perder. Sé que Ricardo tiene las pruebas. Es cuestión de tiempo antes de que las autoridades lleguen hasta mí. Si voy a caer, al menos quiero que sepan que no me arrepiento de lo que hice». «Eres más miserable de lo que imaginé», respondió Ricardo, con un tono helado. La conversación terminó abruptamente cuando Verónica se levantó y se dirigió hacia la puerta. «Supongo que ya tienen lo que querían. Que disfruten desmantelando mi vida. Yo, por mi parte, aceptaré mi destino». Marcela y Ricardo la observaron salir, pero el vacío que dejó no alivió la tensión en la habitación. Ambos estaban devastados por lo que habían escuchado, aunque por razones diferentes. «Esto no puede quedar así», dijo Ricardo después de un largo silencio. «Voy a entregarla a las autoridades». «Ella debe pagar por lo que hizo», Marcela asintió, pero su mente estaba en otro lugar. Aunque ahora sabía gran parte de la verdad, aún había lagunas en su historia que necesitaban ser llenadas. Horas después, mientras el crucero continuaba su rumbo,
Ricardo comenzó a reunir las pruebas que incriminaban a Verónica. Martín había enviado los documentos del almacén y la fotografía a las autoridades locales, quienes ya estaban preparando un caso sólido contra ella. Mientras tanto, Marcela se encerró en su camarote, tratando de procesar todo lo que había descubierto. Sacó la carta que su madre adoptiva le había dejado y la leyó una vez más, buscando algún detalle que antes pudiera haber pasado por alto. Esta vez, notó algo, una línea al final que no había comprendido del todo en su primera lectura. «Espero que algún día encuentres la paz que yo no pude darte». Marcela sintió lágrimas en sus ojos. Su madre había hecho lo mejor que pudo en circunstancias terribles. A pesar de su implicación inicial, la mujer había decidido protegerla y criarla como suya. Ese sacrificio no podía ser ignorado. Esa noche, Ricardo llamó a Marcela a su suite. Su expresión reflejaba tanto preocupación como determinación. «Marcela, tenemos que estar preparados para lo que viene. Las autoridades probablemente nos llamarán para testificar. También debemos decidir cómo manejar esto públicamente. Quiero asegurarme de que te sientas segura con todo lo que está pasando». Marcela lo miró, notando el peso que llevaba sobre sus hombros. «Solo quiero que se haga justicia, Ricardo. No importa cuánto duela. Quiero que la verdad salga a la luz». Ricardo asintió, sintiendo una profunda admiración por la valentía de su hija. «Eso haremos. Pero también quiero que sepas que no estás sola. Ahora que te encontré, no pienso dejarte ir». Por primera vez en días, Marcela sintió un destello de esperanza. Aunque el camino hacia la verdad había sido doloroso, sabía que no lo estaba recorriendo sola, y eso, de alguna manera, lo hacía un poco más llevadero. El crucero avanzaba hacia su próximo destino, pero dentro de él, las emociones se encontraban a flor de piel, mientras las autoridades se preparaban para abordar el barco en la próxima escala. Ricardo y Marcela tenían una misión urgente: recopilar las pruebas que desenmascararían a Verónica ante la justicia. La atmósfera se sentía cargada, como si cada pasillo del crucero ocultara un secreto y cada mirada fuera un posible indicio de traición. La confesión de Verónica había golpeado a Marcela con fuerza. Durante días, había vivido con la esperanza de que el destino que la separó de su familia no fuera más que un terrible accidente. Sin embargo, la cruda revelación dejó claro que todo formaba parte de un plan orquestado. Aún así, había algo que la inquietaba: el papel de su madre adoptiva, esa mujer que la había criado con ternura y devoción, y que al final resultó estar conectada con Verónica en circunstancias poco claras. «No puedo creer que mi tía haya sido capaz de algo tan cruel», comentó Marcela, en voz baja, mientras caminaba junto a Ricardo por la cubierta. «Yo tampoco», respondió él, «pero la codicia puede corromper incluso a quienes creíamos más cercanos». Mientras tanto, Martín hacía su parte, con discreción. Conversaba con algunos tripulantes que, según los rumores, no estaban de acuerdo con las actividades ilegales sucediendo a bordo. En el transcurso de esos encuentros, logró encontrar una aliada inesperada. La jefa de recursos humanos del crucero, Karina Velarde, era una mujer seria y con un historial intachable, harta de los secretos que parecían asfixiar el ambiente laboral. «No sé todo lo que pasa, pero sé que hay gente poderosa aquí dentro, moviendo hilos que no deberían tocar», le confesó Karina a Martín en una sala privada. «He visto nóminas infladas, asignaciones dudosas de camarotes y documentos adulterados. No sé quién está detrás de todo, pero estoy segura de que hay nombres importantes involucrados», Martín, sintiendo que por fin alguien estaba dispuesto a hablar con sinceridad, le explicó la situación: la desaparición de Marcela hacía 20 años, la implicación de Verónica y los registros que apuntaban a una red de contrabando operando en el crucero. Karina escuchó con atención, asintiendo en silencio de vez en cuando, hasta que finalmente se atrevió a ofrecer su ayuda. «Tengo acceso a archivos que podrían revelar quién autorizó ciertos movimientos de personal y cargamentos. Si algo de lo que dices es verdad, esas órdenes deben venir firmadas por alguien con mucho poder», dijo con determinación. «Solo te pido que mantengas mi nombre en secreto hasta que tengamos pruebas sólidas». Así, se forjó una alianza inesperada. Karina se comprometió a recolectar la información necesaria para exponer la trama de corrupción. A cambio, Martín prometió protegerla en la medida de sus posibilidades, sabiendo que su propia seguridad también pendía de un hilo. Mientras esto sucedía,
Marcela y Ricardo continuaban entretejiendo el caso contra Verónica. Las pruebas halladas en el almacén de la villa, las confesiones indirectas y la participación de su madre adoptiva dibujaban un panorama oscuro, pero necesitaban pruebas contundentes que relacionaran las actividades ilegales con altos mandos del crucero y la red de contrabando. Una tarde, mientras revisaban documentos en la suite, Ricardo levantó la vista y observó a Marcela con preocupación. «¿Te encuentras bien? Apenas has dormido». «No dejo de pensar en ella», respondió Marcela. «Mi madre adoptiva, aún sabiendo que participó de alguna forma, siento que solo intentó protegerme. ¿Tú crees que haya sufrido represalias por no entregarme a esos criminales?» Ricardo se quedó en silencio un momento, escogiendo sus palabras con cuidado. «Posiblemente, nadie arriesgaría su vida o su libertad sin una fuerte razón. Tu madre adoptiva debió de enfrentarse a amenazas que ni siquiera imaginamos». Marcela bajó la mirada, acariciando el colgante de estrella que todavía pendía de su cuello. Aunque ahora sabía que era un regalo de su padre biológico, seguía sintiendo el calor de quien la crió en su recuerdo. Ese conflicto interno de amor y resentimiento la acompañaba a cada paso, haciéndole ver que la realidad rara vez es simple o justa. Esa misma noche, Martín regresó con noticias. Llevaba consigo unos archivos que Karina había logrado extraer de la base de datos del crucero. Eran registros de carga y facturas falsas, que apuntaban a un número inusual de contenedores, todos vinculados a la misma ruta marítima que terminaba en puertos reconocidos por su laxitud en los controles aduaneros. «Esto es lo que necesitábamos», explicó Martín. «Si demostramos que Verónica, a través de testaferros, gestionaba estos envíos, podremos acusarla formalmente de contrabando, y con su confesión sobre Camila, será imposible que evada la justicia». Ricardo examinó los archivos con atención, asintiendo con el ceño fruncido. «Esto confirma que todo está conectado. La desaparición de Marcela, el tráfico de mercancías y la manipulación en los registros del crucero. Ahora solo necesitamos que las autoridades revisen esta evidencia». Marcela sintió un alivio momentáneo. Finalmente estaban cerca de exponer a los responsables. Sin embargo, algo le decía que Verónica no se quedaría de brazos cruzados, esperando que la justicia la alcanzara. Era muy posible que intentara un último movimiento desesperado. «Tenemos que adelantarnos a ella», dijo, dirigiéndose a Ricardo y a Martín. «Si Verónica descubre que conseguimos esta información, tratará de destruirlo todo, o, peor aún, hacer que alguien desaparezca de nuevo». Ricardo dejó los papeles sobre la mesa, mirando a su hija con seriedad. «Entonces no podemos bajar la guardia. Mantendremos esta alianza con Karina en secreto hasta que desembarquemos. Cuando lleguemos al próximo puerto, entregaremos las pruebas a las autoridades competentes». El plan estaba trazado. Ahora, solo quedaba esperar que la tormenta no estallara antes de tiempo. La tensión invadía la cubierta inferior del crucero, mientras Marcela y Ricardo, rodeados por varios guardias de seguridad privados, esperaban el siguiente movimiento de Verónica. El tenue reflejo de las luces de emergencia creaba sombras alargadas, como si todo el ambiente se hubiera convertido en un escenario siniestro. El plan era claro: impedir que Verónica sacara la mercancía ilegal y exponerla de una vez por todas ante la justicia. Sin embargo, nadie podía anticipar las reacciones de la mujer que había urdido la desaparición de Marcela hacía tantos años, ni mucho menos las de sus hombres, decididos a protegerla a cualquier costo. Verónica se plantó en medio de los contenedores apilados, sosteniendo su teléfono con mano firme y mirando a su alrededor con el semblante de quien no piensa rendirse sin luchar. Un leve temblor en sus labios traicionaba su nerviosismo, pero su mirada todavía irradiaba determinación. Atrás había quedado la apariencia serena que solía exhibir en los eventos familiares. Era evidente que la furia y el miedo competían dentro de ella. A su alrededor, 3 de sus cómplices permanecían inmóviles, esperando una orden que definiera si se rendirían o pelearían. Ricardo avanzó un paso, alzando la voz para asegurarse de que todos lo escucharan. Le exigió a Verónica que dejara de resistirse, que aceptara su responsabilidad y se entregara. Recordó con rabia contenida las veces en que ella lo había engañado, fingiendo solidaridad cuando en realidad estaba planeando cómo quitar del camino a Camila. Durante un instante, el silencio se apoderó de la escena, roto únicamente por el leve balanceo del barco contra las olas del océano.
Marcela, a unos metros detrás de su padre, no podía apartar la vista de aquella mujer que tanto daño le había hecho. El recuerdo de su infancia perdida y de la madre que la adoptó se mezclaba con la conmoción de esta confrontación definitiva. La respuesta de Verónica fue un intento de risa amarga. Alegó que todo era una farsa, que la estaban incriminando injustamente. Sin embargo, el nerviosismo en sus palabras la delataba. Karina, observando desde un costado, se adelantó con los documentos en la mano, comenzó a enumerar cada envío sospechoso, las firmas en los manifiestos falsos y las fechas que coincidían con movimientos irregulares en puertos con escaso control aduanero. La mención de esos datos provocó murmullos entre los hombres de Verónica, conscientes de que la evidencia se acumulaba en contra de ellos. Uno de ellos, con un gesto de vacilación en el rostro, pareció dar un paso atrás, tal vez comprendiendo que su protectora no tenía escapatoria. Aún así, Verónica se rehusó a ceder. Levantó la voz, acusando a Ricardo de haber manipulado todo para despojarla de su herencia, de orquestar un circo con el propósito de humillarla. Él negó esas acusaciones con firmeza, recordándole los estragos que ella había causado, la desaparición de Camila, el dolor que sufrió su familia, la codicia que la llevó a involucrarse con una red de contrabando. Entonces Marcela sintió que no podía callar más. Alzó la voz y le exigió a Verónica que reconociera su responsabilidad por el infierno que vivió en su niñez, por arrancarla de los brazos de quienes la amaban y dejarla crecer con preguntas sin respuesta. Verónica solo la miró con una mezcla de furia y desprecio, como si hasta el último instante se negara a ver en la joven a la niña que un día se llevó en silencio. En ese momento, uno de los cómplices de Verónica intentó forcejear con un guardia. Generando un breve caos, Martín reaccionó de inmediato y, con ayuda de otro de los guardias, redujo al agresor en el suelo. El estruendo de cajas que cayeron al moverse los hombres resonó por la cubierta. Verónica aprovechó la confusión para retroceder, intentando huir entre los contenedores. Pero Ricardo había previsto esa posibilidad. En cuanto la vio correr, la siguió sin dudarlo, dejando atrás a Marcela y a los guardias que terminaban de controlar a los demás involucrados. Marcela dudó un segundo antes de perseguirlos, pensando que lo mejor sería asegurarse de que Karina y Martín pudieran mantener bajo control al resto del grupo. Con el corazón palpitando con fuerza, corrió tras su padre, escuchando el eco de sus propios pasos en la cubierta metálica. La luz parpadeante y el fuerte olor a mar la hicieron sentir un vértigo extraño, como si por un instante estuviera reviviendo el momento en que fue separada de su familia. Sin embargo, siguió adelante, impulsada por un deseo de cerrar ese capítulo y exigir justicia. Ricardo logró alcanzar a Verónica cerca de la puerta que conducía a una escalerilla externa. La sujetó del brazo con un gesto firme, impidiéndole continuar. Ella forcejeó, arañando la mano de Ricardo, quien contuvo el dolor mientras exigía que se calmara. Verónica comenzó a gritar, acusándolo de haberla menospreciado toda la vida, de no haber compartido con ella la fortuna ni la atención de sus padres. Entre gritos confusos, admitió que sí, ella había planeado deshacerse de Camila y reconocía que había financiado el tráfico en el crucero, pero negaba que eso fuera motivo para arruinar su vida. Las lágrimas de rabia que salieron de sus ojos eran una mezcla de resentimiento y miedo, un reflejo de la persona en que se había convertido. Marcela llegó en ese instante, presenciando esa escena desgarradora, su padre y su tía en un forcejeo que simbolizaba años de mentiras y codicia, como si el destino hiciera un guiño amargo. Un relámpago iluminó el cielo, reflejándose en las lágrimas de Verónica. Ricardo le exigió que soltara su mano y se rindiera, que asumiera la culpa de lo que había hecho. Verónica, abatida, cedió al fin, al darse cuenta de que no había salida posible. Poco después, los guardias aparecieron para detenerla formalmente, mientras Martín llegaba con el rostro serio, confirmando que el resto de los cómplices también estaba bajo control. Con Verónica esposada y la mercancía ilegal incautada, el crucero prosiguió su rumbo. Faltaban pocas horas para llegar al puerto donde las autoridades asumirían el caso. Marcela y Ricardo se quedaron un instante en silencio, contemplando el horizonte gris. Por fin, tras años de dolor, la verdad había salido a la luz. Aún así, sabían que el final de esa noche apenas sería el principio de la reconciliación familiar y de la sanación que ambos necesitaban.
Pero esa promesa de futuro, ese atisbo de esperanza entre tanta oscuridad, bastaba para hacerles sentir que cada paso valió la pena. Ellos seguirían unidos, sin secretos, decididos a reconstruir los lazos que un día les arrebataron. Marcela permaneció inmóvil durante varios minutos después de la detención de Verónica, contemplando el lugar donde su tía había sido esposada. Aquel rincón de la cubierta inferior, con cajas apiladas y luces parpadeantes, se sentía como una escena sacada de un recuerdo turbio. Era un espacio lleno de sombras, pero también el escenario del momento en que por fin se cortaron los hilos de las mentiras que habían manipulado su vida. Sintió un temblor en las piernas y tuvo que apoyarse en la barandilla para no perder el equilibrio. Un par de guardias pasaron a su lado, llevando las últimas cajas de mercancía ilegal que habían logrado confiscar. Ricardo se acercó con cautela, preocupado por ella. Lo acompañaba Martín, quien lucía exhausto pero aliviado al confirmar que la operación había salido bien. Habían avisado a las autoridades del puerto que, en pocas horas, subirían a bordo para formalizar el arresto de Verónica y sus cómplices. De lejos, se escuchaba el rumor de algunos pasajeros curiosos que, ajenos a la trama oculta, notaban la inusual agitación en los pasillos. Ricardo posó una mano en el hombro de su hija y le preguntó si se encontraba bien. Marcela, sin apartar la vista de las cajas, respiró hondo antes de responder. Dijo que sí, que estaba bien, aunque por dentro sentía un remolino de emociones difícil de nombrar. Había pena, rabia, alivio y una creciente sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Hasta ese momento, una parte de ella había seguido dudando, preguntándose si lograrían desenmascarar a Verónica, pero ver a su tía esposada, reconocer los documentos que probaban su implicación y la red de contrabando desmantelada, era la prueba de que el infierno que vivió no había sido fruto de su imaginación. Ahora todo tomaba forma y, aunque doloroso, al menos ofrecía respuestas. En ese instante, Karina apareció con pasos firmes, cargando un fajo de papeles y un celular en la mano. Informó que había hablado con un oficial de la capitanía, quien confirmó que apenas arribaran al puerto, un equipo especializado se encargaría de la intervención. También comentó que la tripulación ya estaba al tanto de una inspección rutinaria y que los miembros honestos del personal se sentían aliviados de que alguien hubiera tomado cartas en el asunto. Martín asintió, agradeciendo a Karina su valentía y señalando que, gracias a su ayuda, habían reunido la evidencia suficiente para sostener las acusaciones en un tribunal. Mientras conversaban, uno de los guardias apareció para comunicar que Verónica, ahora vigilada en una cabina temporal, exigía hablar con Ricardo y Marcela. Ambos intercambiaron una mirada llena de incertidumbre. Tras la confrontación directa que había tenido lugar, no estaban seguros de querer escuchar nada más de ella. Sin embargo, después de un breve silencio, Marcela confesó que necesitaba cerrar ese capítulo y entender cómo alguien de su propia familia pudo hacerle tanto daño. Ricardo, a pesar del dolor, aceptó acompañarla. Karina y Martín prometieron que se mantendrían cerca por si las cosas se salían de control. La cabina donde custodiaban a Verónica se hallaba en la sección más alejada de la zona de pasajeros. 2 guardias vigilaban la puerta, y al ver llegar a Ricardo y a Marcela, les permitieron el paso. Adentro, la atmósfera era asfixiante. Verónica, sentada en una pequeña silla metálica, miraba con ojos vacíos un punto indefinido en la pared. Al sentir la presencia de los recién llegados, alzó la vista con un gesto de altivez que contrastaba con el desorden de su cabello y la marca de los grilletes en sus muñecas. Ricardo fue el primero en romper el silencio, exigiendo saber por qué quería verlos. Verónica tragó saliva antes de responder que no pensaba pedir perdón ni retractarse de lo que había dicho. Solo deseaba dejar algo claro. Todo comenzó como un plan desesperado para arrebatarle a Camila la herencia y la atención de su familia, pero nunca imaginó que su propia avaricia se mezclaría con la crueldad de otros involucrados en la operación. Aseguró que algunos hombres habían ido más lejos. Intentando lucrar con la desaparición de la niña, reconoció haberse desentendido una vez que supo que Camila estaba en manos de personas capaces de cualquier cosa. Marcela sintió náuseas mientras oía esa explicación fría. Le preguntó por qué no se había detenido al darse cuenta del peligro. Verónica desvió la mirada y sostuvo que fue el miedo a perder su posición y su reputación lo que la hizo callar.
Aunque sabía que su silencio la convertía en cómplice, Ricardo reaccionó con indignación y le recordó cada una de las veces que lloró la ausencia de su hija. Verónica aguantó la mirada, sin soltar una sola lágrima. Si algo había en ella, era un rastro de arrepentimiento mezclado con el orgullo que no la dejaba mostrarse vulnerable. La conversación terminó con un mutismo cargado de reproches. Ricardo sintió que las palabras sobraban, y tomándole la mano a Marcela, se dispuso a salir. Verónica apenas levantó la voz para decir que, si pudiera dar marcha atrás, tal vez lo haría, pero que ya no importaba nada. Marcela pensó en la mujer que la había criado, en la protección que recibió lejos de su verdadera familia, y en cómo, pese al trauma vivido, al final sí conoció el amor de una madre, aunque fuera en circunstancias equivocadas. Al salir de la cabina, la brisa marina que se colaba por los corredores les dio la bienvenida con un frescor que se sintió como un alivio instantáneo. Martín y Karina aguardaban afuera con gestos expectantes. Marcela les aseguró que, si bien no tenía todas las respuestas sobre la maldad de Verónica, al menos había visto con claridad la persona que se había convertido en su enemiga. Ricardo le dijo a su hija que harían todo lo necesario para que Verónica pagara por sus crímenes. Los cuatro se dirigieron hacia la parte superior del crucero, donde el cielo todavía mantenía un tono encapotado, aunque las primeras luces del amanecer se asomaban en el horizonte. Con cada paso que daban, la posibilidad de un nuevo comienzo se sentía más cercana. No sería un camino fácil, pero al menos podrían andarlo sin el peso de tanto secreto. Una vez en el puerto, la historia de mentiras llegaría a su fin y daría paso a la justicia que Marcela, por derecho, merecía. La mañana del arribo llegó con un cielo anaranjado que contrastaba la tensión de los últimos días. El crucero se acercaba lentamente al puerto, donde las autoridades aguardaban con toda la documentación y las acusaciones contra Verónica y sus cómplices. Marcela, a quien ahora todos reconocían como Camila Montenegro, se preparaba para dejar atrás esa vida de dudas y secretos. Había empacado las pocas cosas que traía consigo, pero en su interior sentía que lo que realmente debía empacar eran años de historias inconclusas y heridas que, por fin, podrían empezar a sanar. Ricardo pasó por ella temprano. Llevaba la misma expresión seria de las jornadas anteriores, pero al verle el rostro, Marcela supo que dentro de él había una mezcla de orgullo y alivio. Se dirigieron juntos a uno de los pasillos principales, donde Martín y Karina ya los esperaban con los últimos papeles que debían entregar a la policía. En la cubierta, algunos pasajeros les lanzaban miradas curiosas, sorprendidos de ver a esos guardias de seguridad acompañándolos, pero nadie se atrevía a preguntar. La noticia de un gran operativo contra el contrabando todavía no había sido divulgada a los turistas, y la tripulación mantenía un discreto silencio hasta que los oficiales concluyeran su trabajo. Cuando el barco finalmente atracó, un grupo de uniformados subió a bordo. El capitán, visiblemente inquieto por la situación, los guió hacia una sala de reuniones donde esperaba Verónica, escoltada por 2 guardias privados que la vigilaban con atención. El momento de la verdad parecía un nudo en la garganta de todos. La mujer que había conspirado contra su propia familia se encontraba sentada, cabizbaja, con las manos esposadas. El tintineo metálico de las esposas resonaba a cada leve movimiento. Los oficiales empezaron a interrogarla mientras revisaban los documentos que Karina y Martín habían proporcionado. Las firmas, las rutas de embarque y las transacciones bancarias la involucraban de manera innegable. La confesión que Verónica había dado durante su enfrentamiento con Ricardo y Marcela, aunque parcial, servía como pieza clave para sustentar los cargos. Otros miembros de la tripulación, obligados a comparecer, confirmaron que la red de contrabando funcionaba bajo la protección de nombres influyentes. Aquello no solo incriminaba a Verónica, sino también a varios contactos en tierra que ahora se convertirían en blanco de investigación. Marcela se mantuvo en la retaguardia, observando la escena con un nudo en el estómago. Saber que Verónica acabaría tras las rejas no le producía una alegría desbordante. Era más bien una sensación de justicia tardía. Hubiese preferido crecer con una tía amorosa, en lugar de vivir sumida en un misterio, pero ese dolor ya no podía cambiarse. Sintió a Ricardo acercarse a su lado. El hombre que resultó ser su padre posó una mano firme sobre su hombro y, sin hablar, le transmitió el apoyo que ella tanto necesitaba en ese instante.
En cuanto terminaron las declaraciones, los oficiales escoltaron a Verónica fuera de la sala. Ricardo se despidió de su hermana con una mirada triste y llena de decepción. No hubo insultos ni palabras finales. Solo la resignación de dos vidas que seguirían caminos opuestos. Marcela, por un momento, contempló el rostro de Verónica y pensó en la ironía de llevar los mismos rasgos familiares, siendo a la vez desconocidas y enemigas. Sin embargo, en su interior se reafirmó la decisión de no permitir que el odio siguiera contaminando su existencia. Más tarde, el crucero se vio liberado de la agitación que lo había sacudido. El capitán anunció que continuarían su itinerario, garantizando a los pasajeros que la seguridad estaba bajo control. Ricardo y Marcela, por su parte, decidieron desembarcar para darle curso legal a la denuncia y asegurar que las pesquisas siguieran su curso. El reencuentro con la prensa local fue inevitable, pues la historia de un magnate que hallaba a su hija perdida en medio de una red de contrabando sonaba tan increíble como fascinante. Martín y Karina se encargaron de responder preguntas básicas, mientras el padre y la hija buscaban una salida discreta. Al pisar tierra firme, Marcela sintió una mezcla de vértigo y renovación. Aquella era la primera vez, después de saber la verdad, que caminaba al lado de Ricardo como familia. Él sugirió que fueran a un lugar menos concurrido, lejos de los reflectores y de cualquier turba curiosa. Encontraron un café cercano, donde se sentaron en una mesa junto a una ventana amplia que daba a la bahía. El aroma a pan recién horneado les ofreció un respiro silencioso. Ricardo le preguntó cómo se sentía, y Marcela respondió que estaba exhausta, pero por primera vez en su vida se sentía en paz. Ricardo bajó la mirada, reconociendo cuánto se habían perdido el uno del otro. Le prometió a Marcela que dedicaría el resto de sus días a recuperar el tiempo y el cariño que la codicia de Verónica les arrebató. Ella, conmovida, decidió contarle algunas historias de su infancia al lado de la madre adoptiva que la protegió con el corazón, aunque bajo circunstancias poco claras. Intercambiaron recuerdos, anécdotas y promesas de comenzar una nueva etapa, dejando atrás la sombra de los secretos. Tal vez las heridas no cerrarían de la noche a la mañana, pero al menos podían caminar juntas, lado a lado. Fue así como finalizó el viaje que inició con una falsa acusación de robo y terminó por revelar la verdad de un pasado sepultado. Marcela ya no era la tímida mesera en busca de aprobar su inocencia. Ahora comprendía su historia y había recuperado el lazo familiar que creía inexistente. Ricardo, por su parte, encontró la redención de años de culpas y vacíos que jamás pudo llenar con su fortuna. Padre e hija se marcharon de aquel puerto llevando consigo la prueba de que la verdad, por amarga que parezca, siempre libera. El crucero zarpó de nuevo, dejándolos atrás con la certeza de un futuro construido sobre las bases de la honestidad y el amor. Una historia que, a pesar de las sombras, se cerraba con la promesa de un mañana lleno de luz